Comencé el domingo diciendo que cuando yo estaba en mi época de estudiante y nos mandaban a hacer investigaciones, no existía esa versatilidad que tenemos hoy con el internet y uno tenía que leer, ir a las bibliotecas, sacar enciclopedias, investigar realmente. Y a veces cuando uno estaba buscando conceptos, por ejemplo, uno buscaba la palabra cambio y el significado era acción de cambiar. Eso no te decía mucho. Buscabas prejuicio o buscabas cualquier palabra y acción de tal cosa. Y para las personas que somos como un poquito racionales, las cosas pagas tienden a no satisfacernos. Y yo encontré acá un par de conceptos que se los compartí el día domingo. Y el primero es acción o transmisión de un estado inicial a otro diferente, según se refiera bien sea a un individuo, objeto o situación. Me encantó de ese concepto la palabra transición. Transición. Cuando hablamos de cambiar, estamos hablando de transicionar, de no quedarnos donde estábamos, sino provocar algo mejor. Segundo concepto, acción de transformar una cosa por otra, abandonar una cosa por otra, intercambiar una cosa por otra de valor semejante o superior. Y la palabra clave en el segundo concepto era transformar. Así que cuando hablamos de cambio, hablamos de transformación y hablamos de transición. Hay unas palabras interesantes con relación al cambio y cuando estaba buscando sinónimos me llamó profundamente la atención que cambio viene del latín y literalmente significa trueque, una cosa por otra. Pero el cambio tiene algunos pasos que son importantes, que tienen que ver directamente con nosotros. Hemos enseñado, y el domingo hablé ampliamente sobre eso, que el cambio es un proceso que requiere tiempo. Nadie cambia de la noche a la mañana. Usted no cambia la mentalidad de una sociedad, de una iglesia, de la noche a la mañana. Requiere tiempo. Quisiéramos que los cambios fueran así, pero ese fenómeno no existe. Cada nivel de cambio puede tener su incremento de dificultad y de problemas. Algunos cambios suceden más rápidos que otros, otros son más dolorosos y demandan un alto grado de esfuerzo. Definitivamente no puedo pensar en cambio sin que haya una participación directa de mi voluntad, de mi intencionalidad en el cambio. No es que usted se acostó y dijo, mañana amanezco siendo una nueva persona y por ósmosis va a suceder. No, va a requerir tiempo, pero va a requerir también esa participación activa, directa, la intencionalidad de usted de modificar conducta. Cualquiera que sea la situación que estamos enfrentando, necesitamos tener en cuenta entonces algunos pasos con relación al cambio. Y el primer paso que mencioné el día domingo es la mente, nuestra mente. Si podemos cambiar la manera en la cual pensamos con relación a las cosas significativas e importantes, entonces podemos cambiar todo lo demás. No se pueden realizar cambios trascendentales en la vida sin cambiar nuestra manera de pensar. Alguien quiere marcar una pauta, dejar una huella, pues necesita definitivamente modificar cosas, cambiar cosas. Y eso es lo que nos cuesta. No queremos
hacer actos de renuncia, no queremos hacer sacrificios. Hay cosas que emocionalmente nos pueden afectar, hay cosas que almáticamente nos ligan, y cuando pensamos en debo cambiar, aparece allí el precio, aparece allí el sacrificio, y es a lo que no me quiero enfrentar. Para comenzar a cambiar la mente, el ingrediente clave de la información se hace sumamente importante. En este tiempo quizás el elemento de mayor conflicto entre los pueblos, las potencias del mundo, ya no es el poder atómico, sino el poder de la información. Nuevo quizás para la sociedad, pero la palabra de Dios nos ha venido enseñando esto desde hace mucho tiempo. El profeta Oseas dijo: mi pueblo es destruido porque le faltó conocimiento. El conocimiento es el resultado de adquirir información. Cuando me nutro de información, lo que va a brotar de mí entonces es conocimiento. Hay personas que tú escuchas hablar y dices: wow, cuánto conocimiento tiene esta persona. Lo que pasa es que esa persona ha adquirido información, y cuando comunica la información, la transmite en forma de conocimiento. Cuando tú y yo recibimos luz o información sobre algo, nuestros ojos se abren y entonces podemos cambiar. Mientras no haya en nosotros la información correcta, hay cambios que no se dan. Siempre la información nos va a dar revelación. Mientras más información tengo sobre temas, mientras más información tengo sobre personas, mientras más información tengo sobre alguna realidad, mayor nivel de revelación tengo al respecto. La revelación es el iniciador de la transformación. Y tal vez eso no lo pueda metabolizar muy bien. Quiero ponérselo un poquito más sencillo. En el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es un proceso sistemático en la pedagogía, lo primero que usted encuentra es narración, luego repetición, después comprensión, convicción y aplicación. Ese es un proceso sistemático en el proceso enseñanza-aprendizaje. Usted no lo puede alterar, debe ser en ese orden. Si te pones a ver, el punto intermedio es la comprensión. ¿Y qué es comprensión? Es la capacidad que yo tengo de interpretar algo que escuché, algo que repetí. Cuando yo puedo interpretar esas cosas, es la única manera en que puedo transformar lo que oigo y lo que repito en una convicción. Mientras no lo pueda interpretar, no se transforma en convicción. Eso es lo que hace la revelación. La revelación en la palabra nos produce convicción hacia ella. ¿Sí me estoy explicando? No tengo convicción en la palabra, pues entonces, revelación en la palabra en algún aspecto, no va a haber entonces convicción en ese aspecto. Para poder informarnos correctamente, nosotros necesitamos no solamente desear oír, sino aprender. Oír y aprender. El Señor en su mensaje a las iglesias del Apocalipsis capítulo 2 y 3, usted va a encontrar con mucha frecuencia la frase: el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Va a encontrar eso en el capítulo 2, lo vas a encontrar en el verso 7, verso 11, verso 17, verso 29. En el capítulo 3, verso 6, verso 13, verso 22, el Señor le está hablando a diferentes iglesias y a todas les dice: el que tenga oído para oír, oiga. Y eso es sumamente valioso. Es disponer el espíritu a escuchar lo que Dios dice, pero a interpretar lo que Dios nos está diciendo. En este tiempo parece que la gente escuchara sin oír, que la gente escucha el mensaje, pero pareciera no estar
en la posición de discernir qué es lo que Dios me quiere enseñar, por qué el Señor me está hablando acerca de esto. La mente, entonces, es importante en el proceso del cambio. Lo segundo que es importante en el proceso del cambio es la actitud. Luego de cambiar la manera en que yo pienso, luego de que mi manera de pensar ha sido afectada por el oír y aprender la palabra, lo siguiente, pero mucho más dificultoso, es cambiar la actitud. Hay gente a la que la enfermedad no es lo que lo mata la actitud frente a la enfermedad. Hay gente que no lo derriba el problema, sino la actitud frente al problema. Hay gente que ha invertido la fórmula con la cual se enfrentan las situaciones. Uno tiene que darle de importancia el 10% a lo que está pasando y el 90% tiene que ser actitud positiva para enfrentar el 10% de lo que me pasa. ¿Qué hace la mayoría de las personas? El 90% de importancia se lo dan al problema, se lo dan a la realidad que les está afectando, y un 10% de actitud para enfrentar ese monstruoso porcentaje del 90%. No hay manera de que salgas victorioso de esa forma. Nuestra actitud es la expresión de nuestro interior. Según estoy acá adentro, así entonces yo voy a poder enfrentar todo lo que me está pasando afuera. Tienes que edificar tu hombre interior, tienes que fortalecer tu hombre interior, tienes que llenar de palabra y de presencia de Dios tu hombre interior. Tienes que fortalecer en fe, tienes que fortalecer en identidad, tienes que fortalecer en carácter, tienes que fortalecer lo que eres por dentro, para que cuando lo que está fuera de ti trate de afectarte, encuentre un muro, encuentre una pared, encuentre una determinación tan sólida, tan firme, como que todo lo puedes en Él, porque Él te da las fuerzas. La actitud es la diferencia entre ganar o perder. La actitud es la diferencia entre fallar o tener éxito en la vida. La actitud no es apariencia. Actitud no son habilidades. La actitud podría ser negativa, positiva, de fe, de incredulidad, de victoria o de derrota. Pero mira lo que dice Proverbios 18:14. El ánimo. ¿Qué dice? Dígalo más fuerte. Dígamelo con ánimo, por favor. Póngale doble ahora. El ánimo del hombre soportará su enfermedad. El ánimo del hombre soportará la escasez. El ánimo del hombre soportará las pruebas. El ánimo del hombre soportará la pandemia. El ánimo del hombre soportará cualquier amenaza, cualquier vendaval. El ánimo del hombre lo mantendrá arriba, lo mantendrá siendo cabeza y no cola, estando al frente y no atrás. Pero dice, ¿quién soportará al ánimo angustiado? El tercer aspecto que mencioné es el estilo de vida. No se puede cambiar el estilo de vida si primero no se cambia la mentalidad y la actitud. El estilo de vida cambia cuando tú y yo abrazamos la verdad de Dios, los principios de la palabra de Dios, y esa se convierte en nuestra manera de vivir. Como vivo, lo que vivo está íntimamente relacionado con la palabra de Dios. Juan capítulo 8 dice: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Por qué el Señor no colocó o no dijo la verdad te hará libre? ¿Por qué no lo dijo de esa manera? ¿Por qué tuvo que
poner allí y conocerás la verdad. Conocerás. Porque la verdad puede estar allí, pero si usted no la conoce, ¿cuántas cosas están en la Constitución que nos favorecen que desconocemos? ¿Cuántas promesas de Dios están en la Biblia que son la verdad y que nosotros desconocemos? Y como las desconocemos, no nos bendicen. La vida cristiana no consiste en cumplir reglas religiosas, sino en el impacto interno que produce la palabra en nosotros. No importa cuántas reglas una iglesia, una organización trate de establecer para cambiar las conductas de las personas, si no hay un impacto de la palabra allá adentro, si esa palabra no ha roto cadenas de actitudes tóxicas, si esa palabra no ha roto yugos de esclavitud emocional, si esa palabra no ha roto ligaduras de alma, si la palabra no ha producido internamente vida, no importa cuántas normas se establezcan, pero cuando la palabra de Dios ha entrado, cuando la palabra de Dios usted le ha permitido trabajar allá adentro, cuando la palabra de Dios ha propiciado cambio de mentalidad, ha propiciado cambios profundos en el alma. Escúchame, nadie tiene que andar como un policía detrás de ti. No hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. No, porque el Espíritu de verdad al cual el Padre ha enviado en el nombre del Hijo, Él te guía a toda verdad. Y eres sensible a lo que el Espíritu dice. Eres sensible al sentir del Espíritu. Te mueves, te guías por el Espíritu de la palabra. ¿Sabes? Hay cristianos que van a tener que pareciera tener la necesidad de contratar niñeras espirituales. Ay, no te metas por aquí. Hay que ñonguearlos. No los puedes corregir, no los puedes exhortar, no los puedes confrontar. Porque si cualquiera de esas cosas se hacen hacia esta persona con el ánimo de edificarlos en Jesús, se ofenden, se molestan. Bueno, me voy de la iglesia o me aparto del Señor. Bueno, váyase, apártese. Ese es su problema. Pero nadie fue más confrontador que Jesús. Nadie. Y nos amó hasta ir a la cruz. ¿Qué pudo haber sido más ofensivo para aquella mujer a la cual Jesús le dijo: mujer, dame agua de beber? Y mientras ella estaba sacando el agua, el Señor le pregunta: ¿dónde está tu marido? Y ella dice: no tengo marido. Y el Señor le dice: verdad has dicho, porque 5 maridos has tenido, y el que tienes ahora tampoco es tuyo. ¿A usted le caería bien eso? Ah, pero si es el pastor Joel que se lo dice, me voy de la iglesia. ¿Qué se cree este hombre? Metiche. Nadie más confrontador que Jesús. Cuando Pedro le dice al Señor, una vez que él le habla de lo que tiene que padecer, y el Señor le dice, o él le dice al Señor: Señor, que nunca te acontezcan esas cosas. Y el Señor mirándole le dice: apártate de mí, Satanás. Libre Dios que el pastor Joel le diga a alguno de ustedes: apártate de mí, Satanás. ¿Ah? Nadie más confrontador que Jesús. Y el elemento 4 que mencioné fue la cultura. ¿Qué es una cultura? Cultura es un conjunto de conocimientos, tradiciones, costumbres que caracterizan a un individuo o a una sociedad. Dicen los entendidos en la materia que transformar una cultura establecida toma años. Años. Nosotros llevamos 21 años en una cultura
de miseria. Y quiero con mucho respeto decir esto. No se me ofenda, por favor, pero lo que voy a decir es una verdad. El primero en repartir bolsas CLAT no fue el presidente Chávez, ni tampoco fue el presidente Maduro. Cuando usted va a la historia, tiene que ir, pero bien atrás. Y te vas a dar cuenta que el primero que repartió bolsas CLAT fue el faraón de Egipto. Les daba unos saquitos donde metía cebollas, pescadito y otras cositas. Y ellos estaban esclavizados por 400 años. Pero decían, no podemos revelar porque la bolsita es clara. Dejaron de depender de Dios y comenzaron a depender de esa bolsita. 21 años una nación dependiendo de una bolsita. Y se han olvidado de depender de Dios. Yo no critico a quien la recibe, critico a quien dependa de eso. Porque si usted dice, me muero si no llega la bolsita, usted hace tiempo que usted dejó de creer en el Dios de los milagros. Porque las bolsas clase pueden acabar hoy, pero si usted le cree al Dios que sostuvo a la viuda, si usted le cree al Dios de la mujer de Sarepta, de la mujer de Sunén, si usted le cree al Dios que multiplica los panes, los peces, si usted le cree al Dios de los milagros, Él te va a sostener. Si le llega, le llega. Pero usted no dependa de eso. Cuando la mente es renovada, la actitud cambia. Cuando la mente es renovada, la actitud es cambiada. Por eso tanto énfasis del apóstol Pablo: renuévense en el poder de vuestra mente. En la mente hay un poder increíble. El estilo de vida será cambiado y todo esto llevará a que nuestra cultura sea afectada. Los sociólogos, la mayoría de los libros que leo de sociología dicen que transformar una cultura establecida mínimo tomará 6 años. Si no has tenido más de 10 años imbuido en esa cultura, o sea, estamos hablando de que transformar esta mentalidad de dependencia, de lástima, de desierto, nos podría tomar por lo menos de 12 a 15 años. Mi responsabilidad como tu pastor es establecer una cultura diferente. Enseñarte a depender antes que nada del Dios Todopoderoso, pero también enseñarte a depender de tus capacidades, enseñarte el valor del trabajo, el valor de la visión, el valor del emprendimiento, el valor de la disciplina, el valor de darle valor al tiempo, de cómo invertirlo. El diablo feliz si tú y yo nos imbuimos en culturas tóxicas y esclavizantes. Por cierto, solos no podemos cambiar, pero sí podemos cambiar. Cuando digo solos no podemos cambiar, me refiero a no podemos cambiar al mundo nosotros solos, pero sí podemos cambiar el nuestro. El que gobierna en este mundo interno soy yo. Este mundo interno que está en mi cabeza, este mundo interno no lo puede regir otra persona. Yo tengo el poder sobre ese mundo porque el Dios al que le sirvo es soberano, es rey. Cuando hablo de que vivo en el reino es porque la cultura del reino gobierna mi vida. Mateo dice, ustedes son la luz del mundo. La gente tiene que saber que tú tienes una cultura diferente y eso se nota. Eso se nota. Cuando Mardoqueo educó a la gente para rebelarse en contra de un sistema que había tomado la decisión de exterminarlos como nación, se presentó alguien delante del rey y le dijo: hay un pueblo que está esparcido por todas las provincias de tu reino, que no te conviene dejarlos vivir porque su cultura es diferente a la nuestra. Ellos sabían que la cultura de los hebreos
adoraba a un Dios distinto, que la cultura de los hebreos tenía principios diferentes. Cuando tu cultura de reino se hace notar, la gente querrá ser como tú. Cuando tu cultura de reino, y eso tiene que ver con pensamiento, con visión, con vocabulario, con estilo de vida, cuando esa cultura es revelada, cuando esa cultura es visible, la gente te va a preguntar: ¿Dónde están eso? ¿Dónde reparten eso que tú tienes? Porque yo lo necesito, porque yo lo quiero. Y no vas a tener que predicar con palabras. Tu testimonio, tu vida va a ser una gran predicación. Esos 4 elementos no los puedes divorciar del cambio.